Vamos al... Que vi que le hicieron un implante, un senotrasplante con éxito. Sí y no. Sí y no, no es un éxito, ¿ok? Sí es un avance, pero llamarle a eso exitoso no. Lo que pasa es que, como de costumbre, cuando dejas una cuestión científica a que sea transmitido por periodistas y reporteros, las cosas se alteran. El asunto es así. Mira, obvio que uno de los problemas principales que tenés con el trasplante de riñones es encontrar riñones, ¿va? O no uno de los problemas, el problema. Entonces, básicamente el trámite fue así, porque ya leí el reporte. Esta gente, este grupo, tomó un cerdo. Hay un tipo de cerdo que se llaman cerdos desnudos, ¿ok? Desnudos en el sentido de que han sido genéticamente modificados, ¿ok? Para que no tengan antígenos de superficie en sus células, o sea, no son inmunogénicos. De básicamente la idea de que yo hago rechazo o identificación inmune primero, ¿ok? Mis células son reconocibles a mi sistema inmune porque tienen una serie de antígenos en la superficie. Y obviamente los cerdos y todas las especies tienen su propio juego de antígenos de superficie. Entonces agarras un cerdo y lo modificas genéticamente, los embriones, ¿no? Para que no tengan antígenos. O sea, las células superiores se llaman desnudas, ¿ok? Como no tienen nada en la superficie, no generan rechazo. Tanto. No es que no lo hacen, pero por lo menos la reacción de rechazo no es tan violenta. Y lo implantaron en una mujer que estaba en muerte cerebral, y la mujer sobrevivió por 3 días y el riñón empezó a producir orina. Hasta ahí, muy bien. Y desde el punto de vista de funcionamiento, el asunto iba a funcionar. O sea, si hacía las conexiones, iba a funcionar en algún sentido, porque este riñón es, digamos, los cerdos, fíjate que la fisiología porcina es muy similar a la fisiología humana en algunos aspectos, pero no es ningún éxito, porque probar un riñón por 3 días no te dice si realmente, primero, si se iba a montar una reacción de rechazo. Segundo, no dicen en el contexto de la prueba que cuál era la medicación antirrechazo que estaban poniendo en esta mujer, que por otro efecto estaba muerta ya, pues. Solamente que estaban preservando cardiovascularmente viva para hacer esta prueba. Parte de la cuestión ética de utilizarla, pero bueno, ya no tenía nada que perder. 3, la fisiología del cerdo y del humano es similar, pero no es igual. Y el riñón no es solo un órgano filtrador, es un órgano endocrino. El estímulo para producción de glóbulos rojos en el humano depende del riñón, de la producción de eritropoyetina en el riñón. Yo no sé si ven esa clase de cosas en fisiología, en histología, sobre la eritropoyetina y la anatomía del riñón. No han llegado por ahí. Pero no es igual, la eritropoyetina porcina no es igual. La regulación de la presión arterial en los cerdos es bien diferente de la regulación en el humano. Entonces, que si funciona, bueno, ese es un avance, pero no es que puedes extrapolarlo, es que es una solución al problema. Ahora el chiste sería, y se está trabajando en eso, cómo hacer criar un embrión de cerdo con un riñón humano adentro. ¿Ok? O sea, utilizar el embrión de cerdo, o el cerdo, pues llevarlo a cierto tamaño, tiene que llevarlo a cierta masa, 60, 70 kilos, para que sea una masa similar a la del humano.
pero alterarlo genéticamente para que en vez de producir un riñón porcino, le metes los genes para sintetizar un riñón humano dentro del cuerpo del cerdo. Luego lo sacas y lo implantás. De hecho, un riñón humano modificado, porque tendría que ser, obviamente, que no podrías tener un cerdo, aunque el crecimiento es rápido, un cerdo o cerdos con diferentes tipos de sanguíneos o de riñones. Entonces, crear un cerdo desnudo que no fuera inmunogénico con un riñón genérico humano que pudieras implantar en cualquier paciente. Estamos hablando que faltan 20 años para que esa tecnología sea práctica. Y esta es la primera demostración, pero ¿cómo funcionar? Puede que funcione. ¿Ok? Interesante para seguirlo, pero no es no es la idea que te daba el artículo de las noticias de que agarraron un riñón de cerdo, se lo pusieron a una persona y la persona anda caminando a ver. No era así la cosa. ¿Ok? O sea que hay que tener cuidado porque yo he leído barbaridades en la prensa, que yo he leído el artículo, que tal vez me llama la atención de esta tontería que es, y te vas a leer el artículo científico correspondiente, y el artículo científico pues te dice cómo era la cosa. A veces ni se parece lo que estaban diciendo. Razón de más por lo cual, por ejemplo, con eso vienen has visto que en la prensa tienen un suplemento sobre medicina y salud, ¿no? Y que a veces entrevistan médicos. Yo siempre me he rehuido de esas cosas, porque vos decís una cosa al reportero y luego viene el editor o quien escribe la nota en el periódico, escribe, cambia cosas y sale que lo completamente trastornado lo que habías dicho de lo que sale impreso. Y generalmente cuando lo trastornan, vos sos el que queda mal, o quedas como idiota, o quedas como que llega otro médico y le dice, ¿y este qué está diciendo? ¿Qué locura es eso? Pero no tiene sentido. Entonces, mira, mejor no decir nada. Lo cambian para que sea más bonito y llamativo al público. Sí, lo editan para estilo. Pero el problema es que si a mí me ponen una entrevista con un médico y yo lo tengo que editar por estilo, tal vez para acortar o por tamaño también, pero obviamente no, una hora de entrevista no va a quedar, no le van a dedicar 3 páginas del periódico, pero editarlo por brevedad, pero con cuidado de no cambiarle el sentido. Y ya lo he visto, y de repente entonces uno dice, mejor no les agarro entrevistas, porque voy a terminar yo saliendo mal en un sueldo periodístico que algún reportero lo machucó, porque no puedo decir que lo alteró, lo machucó. Entonces, no. Habrá excepciones, pero en general no. Ellos lo hacen para llamar. O como ves, esa que ahí le cambiaron el sentido porque querían un titular llamativo. Es una noticia, y es una noticia súper llamativa. Entonces, porque no soy la única que me mencionó, porque mi hija me preguntó, ¿y esto cómo se hace? Mi hija no es médico, por supuesto. Mi estudia medicina. ¿Y esto cómo es? Entonces ya le tuve que explicar, mira, esto es así, 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 lo que están haciendo es esto y esto y esto, es interesante, pero no es lo que sale en el periódico. Pero sí vi la noticia, fue como hace unas 3 semanas. De hecho fue en Estados Unidos. Yo pensaba que los primeros que iban a salir con eso eran los chinos, porque en China hay menos restricción a ese tipo de experimentación. En Estados Unidos, vos sabes que la cuestión legal y ética, pero la mujer estaba en muerte cerebral y los familiares habían donado específicamente o habían dado el consentimiento específico para ese proyecto. ¿Okay? O sea que no había ningún litigio de por medio. Si no, ya te imaginas el show que se hubiera armado. Bueno, pero lo que nos trajo, realmente hoy va a ser una cuestión breve porque ando medio revuelto el estómago. No sé qué diablos había en la cena, pero he estado toda la mañana, pero dolor de estómago, náusea y todo lo demás. Pero estábamos hablando, y eso sí podíamos verlo, es sobre la parte del lenguaje simbólico. ¿Okay?
que ayer nos quedamos a medias, porque ustedes tenían que salir ahora. ¿A qué me refería con el lenguaje simbólico? Ayer hablaba de la idea del símbolo, ¿va? De usar la palabra como símbolo, como representación, para unificar todas las diferentes maneras de percibir una cuestión, un objeto o una acción. Pero como decía, el uso del lenguaje simbólico te permite dos ventajas. La primera es que puedes referirte mediante o expresar mediante palabras la representación de objetos que no están al alcance de tus sentidos. Dijimos, por pequeños, por grandes, y la representación de conceptos abstractos que son puramente creaciones, si querés así decirlo, de tus procesos de pensamiento, porque expresar verbalmente o por palabras o por lenguaje conceptos como, por ejemplo, cuestiones como de carácter filosófico, vaya, como que cualquier cosa filosófica o teológica es imposible de otra manera, o sea, no existe, ¿no? Cosas como la libertad o el pensamiento o las emociones, bueno, ese es otro asunto. No son objetos, no son cosas, son ideas. Y el uso del lenguaje nos permite, como especie, utilizar esa transmisión de ideas, cosa que es exclusiva de los humanos. O sea, vos podés concebir que un gorila pudiera comunicarse de alguna forma con lenguaje no simbólico a otro, algo concreto, pero obviamente no tendrían la capacidad para hacer y transmitir una idea de este tipo porque no tienen cómo representarla. Y más importante, el hecho de que, como decíamos, la transmisión de información por el lenguaje te libera de dos cosas. Uno es de la necesidad de enseñarte por imitación o por ejemplo o por prueba y error, que es peor, porque son las tres maneras de aprender algo: por imitación, por prueba y error o mediante la explicación del lenguaje. Veamos el primer caso en cuanto a lo de la imitación. Venís, por ejemplo, y no existiera otra manera de enseñarte medicina, o sea, que lo que estamos haciendo que es remoto, y tuvieras que aprender medicina como se hacía en tiempos de Hipócrates. ¿Qué quería decir? Que yo iba a agarrar, por ejemplo, a Allison, y entonces Allison quería aprender medicina. Entonces, ¿qué era lo que hacías? Venías y te pegabas a mí, yo soy médico, obviamente, en ejercicio, y te agarro a vos como discípulo, ¿vale? Como alumno, y entonces tenías que andar conmigo todo el día. Y yo te tenía que ir, bueno, yo te iba a ir explicando y ibas conmigo a ver pacientes, te metías a operar conmigo, por supuesto, a ayudar si podías, y si no, a ver. Y así, a lo largo de cierto tiempo, ibas a ver suficiente como que ya pudieras trabajar solo. Entonces, bueno, como dice, al mejor estilo de la tradición de tutor, decir, bueno, ya estás lista, anda y ejerce la medicina, ya te considero capaz de poder trabajar en esto. Pero eso tiene dos problemas. Número uno, cuando es en la medicina rudimentaria, vaya, de tiempo de Hipócrates, eso podía hacerlo en un tiempo razonable. ¿Cuántos años crees que tendrías que estar de aprendiz en esta época para ver suficientes casos como para poder entender la medicina? Sería un montón de años. Es más, como para aprender medicina, tendrías que tener un bagaje cultural, porque para llegar a donde estás, tenés que haber aprendido las ciencias básicas, física, química, biología, matemáticas. Y eso, ¿cómo lo ibas a aprender sin lenguaje? Lo vas a tener que desarrollar por tu cuenta. Te iba a costar no sé cuántos años llegar al punto en que pudieras ser estudiante. Segundo, el hecho de que yo te explique esto, yo no es que inventé la neuroanatomía, sino que se supone que lo que yo te estoy tratando de explicar es el conocimiento acumulado a saber cuánta gente por un montón de años. Si tuvieras que desarrollarlo vos y yo así, de esa manera, nunca terminarías. Es más, estás sujeto al problema cuando estás de aprendiz en esa manera, al estilo maestro Kung Fu y aprendiz,
de que, por ejemplo, yo soy neurocirujano y probablemente si te metieras de discípulo, probablemente tuvieras no solo la exposición a los casos neurológicos, sino que vaya, me voy a dar la falsa modestia de decir, probablemente aprenderías neurología de decente calidad, ¿no? Porque se supone que es mi oficio. Pero, por ejemplo, yo no soy ginecólogo. Sí, he atendido parto, puedo hacer una cesárea y todo, pero la última vez que he atendido un parto fue hace 30 años y yo no veo ginecología. Entonces, ¿cómo ibas a aprenderlo? De mí no, por lo menos, o tendrías que aprenderlo por tu cuenta o con otra persona. Y no necesariamente, vaya, me considero bastante bueno en mi oficio, pero no quiere decir que me las sepa todas. Si me vas a preguntar a mí, qué sé yo, de salud pública, y no sé ni cuete de salud pública, cortesía de que como nunca me gustó, yo pasaba la clase de salud pública, ya habían inventado algo que era muy útil para sobrevivir la clase de salud pública. ¿Sabes qué era? Ya existían los Game Boy. Entonces yo estaba así, mira, en la clase. Era el campeón, creo que en ese momento hubiera sido el campeón mundial de Tetris, ¿va? Pero no prestaba atención, entonces no aprendí salud pública, menos la puedo enseñar. ¿Cómo ibas a hacer si no utilizaras el hecho de... Entonces, esa es una cosa que no puedes aprender por tutoría, no puedes hacer aprendizaje completo. Por prueba y error. Hay cosas que se pueden aprender por prueba de error y hay otras que no. Y por ejemplo, las cosas a las cuales a mí me gusta, con las que me gusta jugar, no son para aprenderlas por prueba de error. Imagínate aprender por el método del coyote, del correcaminos, aprender cosas como paracaidismo, manufactura de explosivos o aviación. Ya me hubiera volado por lo menos un dedo. Entonces, el lenguaje simbólico te ayuda a eso. Y además tenés otra ventaja. Como lo puedes transmitir por más de una manera, estás libre del problema de la presencia física. ¿Ok? Ahorita estamos en vivo. Pero ¿no te das cuenta que toda esta discusión yo la pudiera grabar como un video? Y entonces ya no tenés... O como un audio, pues pudiera grabarlo como una grabación de audio, como un podcast, y vos estarlo escuchando con tus audifonitos, y ya no necesitas, en primer lugar, ya no necesitamos estar en términos de presencia física, porque ya tenemos aparatos para hacerlo. 2, ya no necesito la presencia, ni siquiera estar simultáneamente, ¿verdad? Pues pudiera grabar eso una semana antes, y vos solo reproducir el audio, y recibir la misma información, o sea que no siquiera. O para ese efecto, pudiera utilizar la grabación y repetir y usarla el próximo semestre, o sea que el semestre pasado. Es más, ponerlo así. Suponete que yo vengo y grabo mis videos este semestre con las clases, etcétera, etcétera, y por alguna razón u otra se me ocurre a mí morirme antes del inicio del otro semestre. Eso no quiere decir que no se pudiera usar el material que yo grabé como para transmitir conceptos, ¿no? Es lenguaje, no depende depende de la presencia física ni del tiempo. Para ese efecto yo puedo seguir leyendo a Don Quijote y Miguel de Cervantes tiene 400 años de muerto. O sea que me libera, la ventaja del lenguaje es que te libera de la presencia física y te libera del trabajo de experimentar todo. Es más, ahora tomemos otra característica del lenguaje simbólico que nos va a ser útil. ¿Qué pasa si yo tengo un símbolo, la palabra como un símbolo, puedo hacer un símbolo para un símbolo y meterle, como dice, un nivel más? Puedo hacer un símbolo de un símbolo. ¿Por qué no? Claro que sí. Y entonces tenés la idea de que pudieras tener un concepto. En primer lugar, eso es lo que te permite categorizar las cosas. Así como ayer estaba categorizando
por ejemplo, y decía que la palabra hamburguesa era un símbolo para un objeto, y que lo pongo ahora y que tengo un concepto más grande que dice sándwiches, y que ahí es un símbolo para representar todas las instancias de los diferentes sándwiches, hamburguesa, hot dog, sándwiches de pavo, ¿cómo se llaman estos? Que esos sándwiches, esos flats que venden en Dunkin' Donuts, es algún tipo de sándwich, aunque los detalles sean diferentes. ¿Por qué lo está haciendo? Mira, el ejemplo más claro es con el asunto del dinero. El dinero es un concepto que de hecho se basa un poco en el lenguaje. El dinero, que no es el símbolo de qué, del poder adquisitivo, de la capacidad para intercambiar objetos. O sea, que en vez de ser como antes, que tenías que agarrar y que venía, por ejemplo, yo criaba pollos y Cristel tenía cultivaba harina, yo necesitaba harina y ella necesitaba pollo y tenía que ir a cambiarlo. Pero ¿qué tal si Cristel ya le habían hecho esa transacción antes y tenía aquel montón de pollos que no sabía qué hacer con ellos y no quería más? Entonces, lo que necesitaba Cristel eran platos. Entonces tenía que venir yo con el del que criaba los pollos a donde el alfarero que criaba los platos y te digo, mira, te cambio estos pollos por unos platos. Y luego tenía que agarrar aquellos platos, ir a donde Cristel y cambiar los platos por harina. Después de 2 o 3 niveles de esa transacción se volvía un relajo. Entonces la gente empezó a utilizar algo, dice, bueno, en vez de representar y cambiar pollos por harina o platos por llantas, utilicemos algo que sea común, un símbolo para el valor de las cosas. De ahí sale el dinero. ¿Y cómo empezó el dinero? Empezó con una moneda cuyo valor era determinado, por supuesto, por la costumbre, de hecho, de un material raro. No puedes hacer una moneda, qué sé yo, de madera, porque cualquiera se hace millonario cortando un árbol. O usabas oro o plata porque serán difíciles de adquirir. Pero de ahí viene la idea de que la moneda es un símbolo. Ahora, puedes hacer un símbolo de un símbolo. Porque entonces andabas cargando monedas de oro o de plata, pero tienen un problema. ¿Alguno de ustedes conocen los lempiras de plata? Las monedas de lempiras. Sí, yo los conozco. Sí, los conoces, vaya. Ahora son valiosos, hace muchos años que no se producen, ¿vale? Yo tengo una por ahí. Ok, si te das cuenta, es una moneda que yo la digamos como satisfactoria porque bien pulida, por supuesto, es una cosa así grandota, pesada que se siente que es sólido, ¿eh? Ahora, ponele que vos ibas a comprar unos muebles, vaya, ponete que vas a comprar una cama y la cama en la época valía unos 50 lempiras, una cama bien hecha de un carpintero, 50 lempiras, descontando la inflación. Ahora 50 centavos, 50 lempiras es una bolsita así de monedas y ya te pesa, ya es difícil. Vas a comprar un carro y un carro, ponele que valía 3,000 lempiras. 3,000 lempiras ya, en moneda ya no caben en esto, ya es un saco así y pesan que no tenés idea. Entonces, ¿qué era lo que inventaste? Un símbolo para esas monedas de lempira, ¿va? Que era los billetes. Es más fácil andar 5,000 lempiras o 10,000 lempiras en billetes, no es fácil de cargar, son unos pedacitos de papel. Era un símbolo de un símbolo. Ok, ahora ¿qué haces? ¿Cuál es el siguiente paso de la evolución? Vos, por ejemplo, a ver, Manuela, suponete que vos manejas cierta cantidad de dinero, pero si yo te dijera, mira, vas a ir a comprar un carro, no, bien, vamos a usar otra cosa, un carro ya es más difícil de hacer así, te vas a Primark y están vendiendo un televisor que querés, uno grandote, y vale 20,000 lempiras. ¿Vos considerás buena idea andar con 20,000 pesos en el bolsillo en esta época, en esta ciudad? No, hombre.
Entonces, ¿cómo vas a pagarlo? Con tarjeta. Con una tarjeta. Entonces, la tarjeta es un símbolo. Vamos a pensar que es una tarjeta de débito, no de crédito. ¿Ok? Una tarjeta de débito sencillamente depende de que tengas ese dinero en tu cuenta de ahorro, ¿va? En el banco. Y es un símbolo del símbolo del símbolo, porque es el símbolo del papel que antes representaba las monedas, ¿va? Que siguen siendo legales, ¿va? Nadie va a usar la empira de plata para pagar nada, porque son raras y valiosas como coleccionista, pero, ok, el símbolo es la tarjeta esa, el plástico que representa el dinero que tenés ahí. Es más, ¿para qué necesitas andar la tarjeta? Ahora estas con transferencias se pueden hacer. O con la misma tarjeta en línea, pues yo me voy a Primar en línea, meto el número de la tarjeta que está impreso ahí, que es el símbolo del símbolo del símbolo del símbolo. ¿Viste a cuántos niveles llegué? Y solo tengo que, es más, pudiera ser que yo me memorice el número de la tarjeta, fíjate, y la tarjeta física está ahí metida en una gaveta del escritorio y yo sencillamente me meto a Amazon o a eBay o algo así, ingreso su tarjeta, yo me lo meto 16, 15 números ahí y ya. Y mientras están respaldados obviamente por mi cuenta de banco y puedo andar comprando cualquier cosa por cualquier lugar del mundo usando mi número de tarjeta y pagos en línea y ni siquiera veo un peso, pues. Ni siquiera veo un peso. Ahora todo se paga por transferencia. Yo soy a la escuela antigua que siempre ando, no sé, por lo menos 200, 300 pesos en la billetera, porque uno nunca sabe cuándo va a tener que comprar algo en la trucha y obviamente ahí no agarra tarjeta. Pero en la época, por ejemplo, del año pasado, para esta época estaba el relajo que no se podía salir o que las tiendas no estaban abiertas, yo sí podía salir con mi salvoconducto. Pero lo comprabas todo en línea a través del Facebook o lo que sea, y ni siquiera iba al banco, ni siquiera tenía que ver un billete, ¿va? ¿Ah? Entonces, la idea de que puedes estaquear símbolos así en fila me va a ayudar para la discusión de mañana, que es sobre la comprensión del lenguaje y el uso del símbolo para representar los asuntos. Vamos a ver primero objetos físicos y percepción sensorial comprendida como lenguaje. Ese es el tema de mañana, ¿ok? Bueno, yo les voy a avisar, porque si sigo con esta revolución de estómago, probablemente no vaya a haber clase, pero entonces estén pendientes del aviso ahí en el WhatsApp, ¿ok? Está bien, doctor. Gracias. Cheque, ok, bueno. Seguimos. Muchas gracias, doctor. Es que se puede. Espero se mejore. Ok, bye.